Hola a todas y todos. Bienvenidos a este video en el que exploraremos un tema clave para cualquier estudiante universitario, especialmente aquellos que están realizando investigaciones académicas, los métodos de investigación en ciencias sociales. Hoy aprenderemos sobre las diferencias entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos y cuándo es adecuado utilizar cada uno. Ya sea que estés preparando tu tesis, proyecto final o simplemente quieras mejorar tus habilidades investigativas, este video te dará una comprensión clara de estos dos enfoques. Vamos a empezar. Sección 1. ¿Qué son los métodos cuantitativos? Empecemos con los métodos cuantitativos. Estos métodos se enfocan en los datos numéricos y buscan medir y analizar patrones a gran escala. Si alguna vez has visto estudios que incluyen gráficos, porcentajes o grandes encuestas, estos son ejemplos de investigación cuantitativa. Los métodos cuantitativos son ideales para investigar relaciones entre variables. Por ejemplo, ¿hay una relación entre el número de horas que un estudiante universitario dedica a estudiar y sus calificaciones? Este tipo de investigación utiliza muestras grandes y técnicas estadísticas para llegar a conclusiones generalizadas. Veamos un ejemplo. Imagina que quieres investigar cómo los hábitos de estudio afectan el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Con el método cuantitativo podrías encuestar a cientos de estudiantes sobre cuántas horas dedican a estudiar y luego comparar sus notas promedio. Al analizar estos datos puedes ver patrones claros, como aquellos que estudian más de 10 horas a la semana tienden a obtener mejores calificaciones. Los métodos cuantitativos nos permiten ver tendencias a gran escala y hacer predicciones sobre comportamientos futuros. Sin embargo, tienen limitaciones. No nos dicen el porqué detrás de los números y a veces no capturan la complejidad de las experiencias humanas. Sección 2. ¿Qué son los métodos cualitativos? Ahora pasemos a los métodos cualitativos. A diferencia de los cuantitativos, los métodos cualitativos se enfocan en comprender en profundidad experiencias, comportamientos y percepciones. Aquí no estamos hablando de números, sino de historias, sentimientos y contexto. Este tipo de investigación se basa en muestras más pequeñas, pero permite una comprensión mucho más detallada. Por ejemplo, si quieres entender cómo los estudiantes universitarios han experimentado el aprendizaje virtual durante la pandemia, un método cualitativo podría incluir entrevistas en profundidad con un grupo pequeño de estudiantes. Podrías preguntarles cómo se sienten al respecto a la enseñanza en línea, los desafíos que han enfrentado y cómo han manejado la falta de interacción presencial. El análisis cualitativo permite capturar detalles y matices que no podrías obtener solo con números. Sin embargo, no es tan bueno para generalizar los resultados a grandes poblaciones como los métodos cuantitativos. Sección 3. Diferencias clave entre métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias clave entre estos dos enfoques? 1. Datos. Los métodos cuantitativos se basan en números y mediciones, mientras que los cualitativos en descripciones y percepciones. 2. Muestra. El método cuantitativo trabaja con muestras grandes y representativas, mientras que el cualitativo se enfoca en muestras más pequeñas y detalladas. 3. Resultados. Cuantitativo busca identificar patrones generales, mientras que el cualitativo busca entender el contexto y la experiencia individual. Ambos enfoques son útiles, pero sirven para propósitos diferentes. Ahora hablemos de cuándo deberías usar cada uno. Sección 4. ¿Cuándo usar métodos cuantitativos y cualitativos? La elección entre métodos cuantitativos o cualitativos depende del tipo de pregunta que quieras responder y de las variables que estés investigando. Veamos un ejemplo diferente para ilustrar esto. El impacto de la carga de trabajo académico sobre el estrés y bienestar de los estudiantes universitarios. Método cuantitativo. Si quieres medir cómo la cantidad de tareas y exámenes afecta el nivel de estrés de los estudiantes, el método cuantitativo es el ideal. Las variables clave en este tipo de estudio podrían ser: 1. Carga de trabajo, variable independiente. Esto incluye cantidad de tareas, exámenes o proyectos asignados por semana. 2. Nivel de estrés, variable dependiente. Esta variable es medida a través de una escala de estrés validada, como la escala de estrés percibido o PSS. 3. Horas de sueño u horas de estudio. Esta es una variable de control que puede influir en el nivel de estrés.
En este caso, podrías distribuir encuestas a 200 estudiantes universitarios y analizar las correlaciones entre su carga de trabajo semanal y su nivel de estrés, utilizando estadísticas descriptivas y pruebas de correlación. El método cuantitativo te permite identificar patrones claros. Por ejemplo, que los estudiantes con más de 10 tareas por semana reportan niveles significativamente más altos de estrés. Método cualitativo. Si en lugar de medir, quieres entender cómo los estudiantes manejan su estrés o por qué la carga de trabajo los afecta de maneras diferentes, entonces el método cualitativo sería más útil. Las variables aquí serían más subjetivas. Por ejemplo, 1. Percepción del estrés. ¿Cómo los estudiantes describen su experiencia con el estrés? 2. Estrategias de afrontamiento. ¿Cómo manejan los estudiantes su carga de trabajo y el estrés asociado? 3. Impacto en el bienestar general. Esto incluye descripciones sobre el balance entre la vida personal y académica. En este caso, realizarías entrevistas en profundidad o grupos focales con un grupo más pequeño de estudiantes para obtener una comprensión profunda sobre sus experiencias. En este contexto, podrías descubrir que algunos estudiantes encuentran útil el ejercicio físico para manejar el estrés, mientras que otros mencionan la falta de apoyo académico como un factor estresante. En los métodos cuantitativos, debes enfocarte en variables que pueden medirse y cuantificarse, como la cantidad de tareas o el nivel de estrés en una escala numérica. Esto te permitirá encontrar relaciones estadísticas claras. En los métodos cualitativos, las variables son más subjetivas y se enfocan en entender la experiencia individual de los estudiantes. Aquí no estamos buscando medir en números, sino explorar cómo y por qué las personas sienten y experimentan el estrés de diferentes maneras. Sección 5. Métodos mixtos. Hasta ahora hemos visto los métodos cualitativos y cuantitativos por separado. Sin embargo, en la investigación social muchas veces no es suficiente emplear solo uno de estos enfoques. Aquí es donde entra en juego el uso de métodos mixtos, que combinan tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos para ofrecer una visión más completa de la realidad que se está estudiando. ¿Qué son los métodos mixtos? Los métodos mixtos buscan integrar lo mejor de ambos mundos, los números y patrones que se obtienen a través de métodos cuantitativos y las historias y percepciones más profundas que emergen de los métodos cualitativos. Este enfoque es especialmente útil cuando una sola perspectiva no es suficiente para captar la complejidad del fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si quieres investigar cómo el uso de tecnología educativa afecta el rendimiento y bienestar de los estudiantes, podrías combinar ambos enfoques. Ejemplo en el contexto universitario. Imaginemos que quieres investigar cómo el uso de plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle o Blackboard, afecta tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los estudiantes. Primera fase, cuantitativa. En esta fase podrías realizar una encuesta a una muestra amplia de estudiantes universitarios para medir variables numéricas. Las preguntas podrían abordar: 1. Frecuencia de uso de la plataforma. ¿Cuántas horas a la semana usan Moodle o Blackboard? 2. Rendimiento académico, medido por las calificaciones promedios en los cursos. 3. Nivel de estrés o ansiedad tecnológica, medido a través de escalas estandarizadas. El análisis estadístico podría mostrar que los estudiantes que usan más la plataforma tienden a obtener mejores resultados académicos, pero también pueden reportar mayores niveles de estrés. Segunda fase, cualitativa. En la segunda fase querrías comprender por qué estos estudiantes que usan más la plataforma reportan mayores niveles de estrés. Podrás hacer entrevistas en profundidad con un pequeño grupo de estudiantes para explorar más a fondo sus experiencias. Algunas preguntas podrían incluir: ¿cómo sientes que la plataforma afecta tu manera de estudiar? ¿Qué aspectos del uso de la plataforma te generan estrés o frustración? ¿Existen elementos que te ayuden a manejar mejor el uso de la tecnología? A través de estas entrevistas podrías descubrir que algunos estudiantes experimentan estrés por la falta de interacción social o porque la plataforma es complicada de usar. Otros podrían señalar que el uso de la plataforma facilita la organización de sus tareas, pero que en semanas con muchas actividades sienten que la carga es abrumadora. ¿Cómo se integran los datos? El siguiente paso en el enfoque de métodos mixtos es integrar los datos cuantitativos y cualitativos para tener una imagen más completa de lo que está ocurriendo. A través de esta integración podrías llegar a conclusiones como: ¿cómo se integran los datos? El siguiente paso en el enfoque de métodos mixtos es integrar los datos cuantitativos y cualitativos
para tener una imagen más completa de lo que está ocurriendo. A través de esta integración podrás llegar a conclusiones como: 1. El uso intensivo de la plataforma está correlacionado con mejores resultados académicos, según los datos cuantitativos, pero algunos estudiantes perciben que esto aumenta su nivel de estrés, según las entrevistas cualitativas. 2. Las percepciones negativas sobre la plataforma no siempre están relacionadas con la frecuencia de uso, sino con factores como la usabilidad y la falta de capacitación en el uso de la tecnología, algo que no podría capturarse solo con números. Este enfoque te permite tener un entendimiento más profundo y completo del fenómeno estudiado. Los métodos mixtos no solo te dicen qué está ocurriendo, sino también por qué está ocurriendo. Ventajas y desventajas de los métodos mixtos. Es importante destacar que los métodos mixtos no siempre son necesarios, pero cuando lo son, pueden ofrecer resultados más sólidos. Sin embargo, también tienen algunas desventajas. Ventajas. 1. Comprensión completa. Combinar ambos enfoques te permite ver el panorama completo. 2. Validación cruzada. Los datos cualitativos y cuantitativos pueden complementarse y validarse mutuamente. 3. Mayor profundidad. Los métodos mixtos pueden generar datos que son tanto generalizables por los métodos cuantitativos como profundamente explicativos por los cualitativos. Desventajas. Más tiempo y recursos. Este enfoque requiere más tiempo y esfuerzo, ya que tienes que manejar dos conjuntos de datos. 2. Complejidad analítica. Integrar y analizar ambos tipos de datos puede ser más complejo. En resumen, los métodos mixtos son una herramienta poderosa para investigaciones más completas, ya que te permiten utilizar la precisión de los números y la profundidad de las experiencias humanas. Si tu investigación aborda un tema complejo que no puede ser captado por un solo enfoque, esta es una excelente opción para obtener un análisis integral. Resumen. Para resumir, hoy hemos visto la diferencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación de ciencias sociales, cómo cada uno tiene su propósito y cuándo es más adecuado usar uno u otro. Recordemos que los métodos cuantitativos incluyen la recolección de datos numéricos y análisis estadístico adecuado para estudios generalizables, mientras que los métodos cualitativos incluyen la recolección de datos descriptivos que nos ayudan a tener una comprensión más profunda de las experiencias humanas, mientras que los métodos mixtos combinan lo mejor de ambos para obtener resultados completos. Recuerda, elegir el método adecuado dependerá siempre de tus preguntas de investigación y de los resultados que quieras obtener. Gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya sido útil y te sientas más preparado para afrontar tus investigaciones. Nos vemos en el próximo video y sigue explorando este fascinante mundo de la investigación en ciencias sociales. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.